Ok, bueno, este fin de semana nos toca estudiar la lección 7 del mensaje de Hebreos y el título es Jesús, el ancla del alma. Y el título es llamativo. ¿Es Jesús el ancla del alma? ¿Dice el autor de Hebreos en el versículo de memoria que Jesús es el ancla del alma? Y la verdad es que no dice que Jesús sea el ancla del alma, dice otra cosa. Dice que la promesa de Dios, o sea, la promesa que era una realidad en el tiempo de ellos, la promesa que vivía la iglesia primitiva, era el ancla de los herederos de la promesa del nuevo pacto. Y que Jesús fue el precursor, el primero de los herederos que se acogerían a unirse a la esperanza propuesta. Entrarían en el lugar santuario de Dios y serían hechos parte del templo de Dios, del lugar santuario de Dios, de su casa. Entonces, fíjense, este es el versículo de memoria en nuestra lección y copié dos versiones más. Esta es la NBI, Hebreos 6, 19 y 20. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza. O sea, incluso la NBI es clara. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza. Hay una esperanza que es el ancla del alma, que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros. O sea, ¿cuál es la esperanza? Justamente Jesús, el precursor, entró y nosotros también podemos entrar, ¿no? Llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, copié dos versiones más, pero con todos los versículos que hacen referencia, no solamente el 19-20, sino del 16. Y la SS dice lo siguiente: porque los hombres ciertamente por el mayor que ellos juran, y el fin de todas sus controversias es el juramento para confirmación, en lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos? Todos los que recibieran la bendición prometida a Abraham y a su simiente, porque Dios le juró a Abraham y a su simiente. Entonces, a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que nos acogemos a unirnos a la esperanza propuesta. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? Que ellos se acogían a unirse a la esperanza, o sea, que se habían unido a lo que Dios había propuesto. Y esa esperanza era una realidad en ellos, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. O sea, esta esperanza era el ancla del alma y que entra hasta en lo que está dentro del velo. ¿A dónde? A la presencia de Dios, donde entró por nosotros nuestro precursor Jesús, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y en la Reina Valera, ¿no?, dice lo siguiente: o sea, Dios le quería mostrar a quién, a los herederos de la promesa, a nosotros, la inmutabilidad de su consejo, por eso interpuso juramento. Para que tengamos fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Esa esperanza es la ancla que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Como le indica el autor de Hebreos en toda la epístola, los que habían creído en la promesa, en la esperanza puesta delante de ellos, siguiendo a Jesús, el precursor, la piedra del ángulo, la puerta del templo de Jehová y el camino angosto que lleva la vida, habían entrado en el templo de Dios, en la casa de Dios, habían entrado en el reposo al que, mientras se dijera hoy, ellos eran llamados a entrar. Como dicen Hebreos 3, 5 y 6, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Entonces Jesús entró al templo de Dios, y es la piedra del ángulo. Y después, todos los que entraban eran hechos parte del templo de Dios como piedras vivas y eran la casa de Dios. También habían entrado al mismo lugar donde entró Jesús, el precursor. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y en Efesios, Pablo dice lo siguiente: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos,
y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces Jesús fue el precursor y después le seguirían sus hermanos y tendrían entrada por un mismo espíritu al mismo lugar donde estaba Jesús, el Espíritu Santo de la promesa, el verdadero Espíritu Santo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, el precursor, ¿quién fue? Jesús. La primer piedra viva del templo de Jehová en el nuevo pacto, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por eso los miembros de la iglesia primitiva eran parte del templo de Dios, como tiene que serlo la última generación del pueblo adventista. Y como leemos en Salmos 118, 19 al 23, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. ¿A dónde entrarían? Al templo de Jehová. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. ¿Quiénes entrarían? Los justos, porque como lo vemos en el santuario, después del altar había una fuente donde los pecadores podrían lavarse y serían justificados. Y estando vestidos de la vestidura del Cordero, podrían entrar por la puerta estrecha a la presencia de Jehová. Por eso, por ella entrarán los justos, no podría entrar cualquiera. Los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores. El verdadero Jesús ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Porque Jesús fue puesto como cabeza del ángulo, ¿dónde? En Sión, en el monte Sión. He aquí he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, preciosa, de cimiento estable. Y ese es Cristo. Entonces, en Pentecostés se abrió esa puerta, fue establecido el reino de Dios, se abrió la puerta para que el pueblo de Dios pudiera entrar, y el reino de Dios vino a los hombres, y empezó la intercesión de Cristo en el nuevo lugar santuario de Dios, porque los que entraron fueron hechos parte del templo de Dios, como Dios le mostró a Elena, que los elementos del lugar santo reflejaban la imagen de los que entraban, porque el que cree en el verdadero Cordero, el que lava sus ropas en la sangre del Cordero, en la fuente, es vestido con vestiduras blancas y entra por la puerta estrecha, en la puerta de Jehová, a la presencia de Jehová. Recibe el Espíritu Santo la promesa, entonces la lámpara lo simboliza a él, porque en él mora el Espíritu de Dios. Y él es el que empieza a recorrer el camino angosto que lo va a llevar a hacer un pan sin levadura. Y en ese camino, cuando él ora, del altar del incienso suben las oraciones de los santos, porque es un símbolo de donde está arrodillado un hijo de Dios, orando con Dios. Y ahí Jesús agrega incienso a nuestras oraciones, porque todo esto es un símbolo del pueblo de Dios. ¿Y quién vendría a morar a nosotros? Jehová. Por eso pondría su espíritu en nosotros y pondría su trono en este templo. Pondría su trono en el templo que edificaría Jesús y Jesús se sentaría a su lado y consejo de paz habría entre ambos. Ahora, para que esto pudiera pasar, como los discípulos no habían entendido el Evangelio y estaban en el atrio, fuera del templo, ¿no? Como los israelitas que llegaban al atrio, ofrecían su corderito, eran perdonados, pero después no podían seguir el camino. Jesús tuvo que sembrar en la mente de ellos el Evangelio del Reino, la semilla del Reino, para que entendieran cuál era la promesa, la esperanza que era el ancla del alma. Y después de sembrarla, ellos pudieron entrar al reino de Dios. Y ellos daban testimonio de cuál era la esperanza. Por eso es importante que al pueblo adventista también les sea enseñado o explicado lo mismo que Jesús le explicó a los discípulos antes de Pentecostés, para que la semilla del reino sea sembrada en nuestro corazón. Entonces, estando los discípulos en el atrio, siendo esclavos del pecado, porque ya vimos que el atrio es un símbolo del reino del príncipe de este mundo, después de morir como Cordero de Dios y resucitar al tercer día, por 40 días Jesús sembró la semilla del reino en sus corazones y ellos creyeron al Evangelio del reino de Dios, como leemos en Hechos 1, al 3 al 5, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables,
apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la promesa que es el ancla, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en Pentecostés del año 31, cuando Jesús inició su ministerio, después de ser lavados con el agua pura de la fuente, con la sangre del Cordero, y ser vestidos de vestiduras blancas, con las vestiduras del Cordero, ellos tomaron en el templo de Dios el lugar del Cordero, que había tomado el lugar de ellos en el atrio, porque el Cordero de Dios siempre moró en la presencia de su Padre. Por eso él le predicaba: destruya este templo y en 3 días lo reedificaré. El templo de su cuerpo, porque Dios moraba en él, en su mente, en su corazón. Y nosotros podemos tomar el lugar del Cordero porque él tomó nuestro lugar en el atrio para redimirnos, y murió en el atrio para redimirnos de la esclavitud del reino de la muerte. Y ellos entraron por la puerta estrecha en el lugar santuario de Dios, porque Dios había venido a morar en ellos como la lluvia temprana, y había hecho germinar la semilla de trigo en sus corazones. Los había engendrado como sus hijos y hermanos de Jesús, y les había dado vida nueva, en cumplimiento de la promesa del pacto con Cristo, ¿no? El pacto con Abraham y con su simiente, como dice Pablo en Gálatas 3. Había venido a ellos el reino de Dios y ellos habían nacido de Dios. Así que, como dice Hebreos 2, 14 al 15, así porque por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de la misma carne y sangre, porque el que no tiene nuestra carne y sangre es el anticristo, para destruir por la muerte. ¿Qué cosa? El que tenía el imperio de la muerte, porque estábamos nosotros siendo esclavos, esclavizados en el imperio de la muerte. Vino a redimirnos del imperio de la muerte, el reino del diablo, y librar a los que, por el temor de la muerte, estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Libró a los siervos del pecado en el reino de la muerte. Cuando haya puesto su vida en expresión por el pecado, como dice Isaías 53, verá linaje, vivirá por largos días. O sea, va a resucitar y va a haber hermanos, porque va a tener linaje, va a haber otros como él, va a haber otros corderos que lleguen a ser como Jesús. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, ¿no? Porque murió como un pecador en nuestro lugar, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Murió donde nosotros teníamos que morir, para que nosotros podamos vivir en el lugar donde él merecía vivir y está viviendo, ¿no? Y por eso la profecía de Oseas 6, 1 al 3, nos dice lo siguiente, lo que se cumplió ahí. Y dice: venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. Por eso Jesús resucitaría en el tercer día. En el tercer día nos resucitará. ¿Con quién? Con Jesús. Y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Este era el pueblo que conocía a su Dios, el pueblo conocía a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Como dijo Jesús, Dios es espíritu, y el Padre busca que nosotros lo adoremos en espíritu y en verdad, porque Él vendría a nosotros como la lluvia y nos haría parte de su templo, y conoceríamos y proseguiríamos en conocer a Jehová. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia primitiva, por eso eran parte del templo de Dios. Y leemos en Efesios 2, del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado. Porque ¿cómo está el pueblo de Dios? Estaba muerto. Todos los que están en el atrio están muertos. Por eso, como dice, Jesús le dice al ángel que está en Sardis, que está en el atrio con los gentiles, pero tiene nombre cristiano, pero está muerto.
porque no tiene vida, porque no entró el reino de Dios. Y estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, donde entró Jesús como precursor, entramos nosotros, estamos diciendo Pablo. Y en Colosenses 1, del 12 al 14, dice lo siguiente: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esa promesa que es el ancla, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿De dónde nos libró? Del atrio, del reino de Satanás, de la potestad de las tinieblas, que es Satanás. Y nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo, porque ya no están más en el atrio, ellos no estaban más en el atrio. ¿Dónde estaban? En el templo de Dios y el reino de Jesús, el reino del Mesías, el reino de David. Ahí tenía su trono, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y Pedro, en 1 Pedro 1:18, dice lo mismo: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, porque un árbol malo no puede hacer otra cosa que dar fruto malo y andar en un camino de los nuestros, de los hombres, que no son los caminos de Dios. Y justamente de eso nos rescató Dios por la sangre del Cordero, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. No sé quién tiene el micrófono prendido, por favor, fíjense. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, fuimos rescatados con la sangre de Cristo. Ese es el precio de nuestra redención. Eso es lo que Dios pagó para redimirnos, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza, como Jesús, tengan la misma fe de Jesús, sean en quien, en Dios, porque la fe de Jesús era en su Padre, y la esperanza de Jesús era en las promesas de su Padre, en las promesas que son el ancla del alma. Y nosotros tenemos que tener la misma fe. Entonces, al entrar en el reposo preparado por Dios, el antitipo de Canaán y del sábado semanal, habían reposado de sus malas obras y de sus viejos caminos, y habían empezado a recorrer el camino angosto que lleva a la vida. ¿Cuándo? No el sábado, todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque como Jesús, a la mañana oraban: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Porque ese día tenían que caminar con Dios en sus caminos, siguiendo las pisadas de Jesús, nuestro precursor, el autor y consumador de la fe, el primogénito entre muchos hermanos, mientras comían la cena de Pascua y eran transformados por Dios en panes y levadura a imagen de Jesús, como dice el autor de Hebreos en Hebreos 4:10, porque el que ha entrado en su reposo, y esto deja de lado todo futurismo, porque ellos habían entrado y eran parte de la casa de Dios, del templo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las ollas, y ya no anda más en sus caminos, ni hace sus obras, sino hace las obras que Dios tiene preparadas para él, como Jesús las hizo. Por eso, en 1 Corintios 5:7, Pablo dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, porque hay un nuevo nacimiento, y hay un nuevo hombre, una nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Y qué estaban comiendo ellos? La Pascua, la verdadera Pascua, el verdadero Cordero de Dios. Y en Hebreos 12, el autor de Hebreos dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, o sea, como el precursor, siguiendo al precursor, siguiendo las pisadas del precursor, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, despojémonos de todo lo que hay en el atrio, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz,
por amor a nosotros, por ver a sus hermanos, sufrió la cruz. ¿Para qué? Para redimirnos, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por eso, en el mismo capítulo, del versículo 22 al 24, el autor de Hebreos dice, ¿a quiénes le dice eso? A los que entraron al templo de Dios. Os habéis acercado al monte de Sión, porque Dios puso en Sión la piedra del ángulo, y ellos serán edificados sobre esa piedra. ¿Dónde? En el monte de Sión. Por eso dice, os habéis acercado al monte de Sión, al reino de Dios, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la Jerusalén celestial, no a la física, sino a la ciudad del Dios vivo, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es uno, y todos los seres no caídos están en ese reino. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y eso es lo que estaban viviendo. No es algo futuro. Era real para ellos y tiene que ser real para nosotros. Porque si no, no podemos ser hechos parte del templo de Dios. No podemos ser hechos columnas del templo de Dios. Y por eso termina en Hebreos 13, 20 al 21 diciendo, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, porque ¿quién nos tiene que transformar a imagen de Jesús? Nuestro Padre, por eso nacemos de Él. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, como Él prometió. Pondré mi espíritu en vosotros y haré que andéis en mis caminos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como Jesús, por la fe y el poder de Dios, morando y siendo parte del lugar del santuario de Dios, ellos también vencieron al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Y para acabar con su testimonio, fueron perseguidos por la serpiente y por su simiente, sus hijos, hasta que el hombre de pecado, el sumo pontífice de Jezabel, logró asesinar a todo el remanente de la iglesia del desierto, y así logró echar por tierra el lugar del santuario de Dios y la verdad, e impedir que el pueblo justamente saliera del atrio y entrara al templo de Dios. Y leemos en Apocalipsis 12, del 10 al 14. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido. ¿Quiénes? Los hermanos de Jesús. También vencieron al dragón, por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que estaba dando a luz a los hermanos de Jesús, y que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, por 1260 días hasta finales del siglo XIII. ¿Y qué hizo el dragón? Por supuesto que la persiguió. ¿Y a quién llevó con él? A las tropas que levantó, ¿no? A la mujer Jezabel. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, sobre el dragón, de 7 cabezas y 10 cuernos, y esta mujer estaba llena de nombres de blasfemia. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y la mujer le gusta mostrarlo, porque pone el cáliz, y dentro del cáliz, ¿qué pone? La imagen que Satanás le mostró a Constantino, y le dijo, con esto vencerás. Y eso es lo que la mujer le da a comer al pueblo de Dios. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿A quién usó Satanás para asesinar al pueblo de Dios? A esta mujer ramera.
Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y esta mujer es la mujer de Isabel disfrazada de iglesia, como Dios había anunciado por medio de Daniel, y se levantarán de su parte tropas. Esas son las tropas que levantó Constantino, la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano que fundó en su casa, que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas, el rey del norte seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios, el que conoce a Jehová, se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo destruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. ¿Y en defensa de quién? En defensa de la abominación desoladora lo hicieron. Pero, por supuesto, no era el Dios de sus padres, porque era un apóstata y había apostatado a Jehová, sino era el Dios de la fortaleza, el Dios de la bestia romana, el Dios de Constantino, ¿no? Un Dios ajeno. Y en defensa de esa abominación asesinaron al pueblo de Dios, después de llegar a conocer las profundidades de Satanás. Y como leemos en Daniel 8, del 10 al 12, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, hasta el ejército del reino de Dios, hasta los hijos de Dios, hasta los hermanos de Jesús, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra Jesús, contra el primogénito entre muchos hermanos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces, el lugar santuario de Dios fue echado por tierra, y nadie más entró. Y nadie entraría hasta que la última generación recuperáramos el conocimiento de la verdad. Y ese lugar fuera reedificado con los 144.000, que Jesús haría columnas en el templo de Dios. El templo al cual después entraría la gran multitud y se transformaría en el gran monte que cubriría toda la tierra. Y todo el mundo quedó en el atrio, adorando ¿a quién? A la abominación desoladora, ¿no? A la que Satanás puso en lugar de ¿quién? De Jesús. Y ahí está, la abominación que Satanás le mostró a Constantino, a la que adora Roma, y justamente, y en ese lugar hacen sacrificios a sus dioses, ¿no? Ahí está el cuerpo muerto, al que adoran los sacerdotes paganos. Y en ese lugar quedó el pueblo de Dios hasta que Dios levantó a la iglesia de reforma. Entonces, el ancla del alma era la promesa del Evangelio eterno, el Evangelio del Reino de Dios, la promesa que los miembros de la iglesia primitiva habían alcanzado, ¿no? La verdad que el pueblo antista tenía que buscar y encontrar para poder entrar en el mismo lugar en el que Jesús había entrado, como nuestro precursor, como el primogénito entre muchos hermanos, y dejar atrás la esclavitud en el reino del príncipe de este mundo. Como lo dice el autor de Hebreos en Hebreos 4, 1-3. Temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, porque la puerta está abierta, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Entonces, ¿qué pasaba? No es algo futuro, era algo real y presente para ellos. Por eso ellos predicaban mientras se dijera hoy, si oyereis hoy su voz. ¿Conoce esta promesa el ángel de la Odisea? No, porque como las vírgenes dormidas que representa al pueblo adventista, aún no se despertó de su sueño, aún no ungió sus ojos con colirio y aún no arregló su lámpara para poder ver y oír cuál es la promesa, que es el ancla del alma de los hermanos de Jesús, los que están unidos a él, el santo, el verdadero Jesús, la vid verdadera, como él dice. Juan 14, 23, respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Por qué? Porque lo haremos parte del templo de Jehová. Y va a entrar. Al lugar donde Jesús entró, él va a entrar. Por eso dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto, hasta que sea un árbol bueno, que tiene fruto bueno. El ángel de la Odisea, justamente el problema es que, como está ciego, se cree rico, porque no conoce cuál es la promesa y no conoce cuál es su verdadera condición. No sabe que está desnudo
y es esclavo en el reino de la muerte, que no habita en el mismo lugar que Jesús, en el lugar santuario de Dios, sino está afuera, en el atrio, y no sabe que está siendo guiado por los sacerdotes de Baal y siervos de Jezabel, los lobos que vinieron a nosotros vestidos de ovejas, que lo están guiando a adorar al dios de Babilonia, a Baal, el sol, postrándose hacia el oriente, como Dios lo anunció por medio de Ezequiel, lo que estaría pasando cuando llegara el tiempo de sellamiento de la iglesia remanente. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espadas dadas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Este es el templo de Jehová, el tabernáculo, simbolizado por el tabernáculo, donde Dios mora. Y acá está la puerta. Y estos varones ancianos, ¿dónde estaban? Postrados hacia el oriente, dándole espalda al templo. Y adoraban al sol. ¿A quién? Al Dios de Roma. ¿A dónde? ¿Qué hay acá? Una cruz y detrás está el sol. Una cruz y detrás está el sol. ¿Y a dónde pusieron la cruz? En el lugar del altar. Y a nosotros nos llevan ¿a dónde? A la cruz. A donde está la cruz y el sol atrás, postrados hacia el oriente. Pero no tenemos que estar ahí, porque eso es el reino del príncipe de este mundo. ¿La cruz dónde está? En el reino de Satanás. Es un símbolo de Satanás, porque ahí murió Jesús, en el reino de Satanás. La cruz simboliza el reino de Satanás, no es un símbolo de Cristo, porque es un símbolo de los dioses paganos. Y el pueblo de Dios está ahí, esclavizado en el reino de Satanás, porque no conoce la verdad y no conoce la promesa, no sabe que puede ser liberado, que Jesús ya pagó el precio de la redención de ese lugar y que puede entrar al reino de Dios porque hay una puerta que está abierta. Y eso pasaría en el tiempo de procesamiento del pueblo de Dios, como Dios le mostró a Elena y como él lo anunció en Ezequiel 9, 3 al 6. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía su cintura el tintero escribano y le dijo: Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Porque, ¿qué pasaría? El pueblo de Dios estaría adorando al sol. Y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros, porque detrás de Jesús había 6 varones, que son los espíritus de demonios, que vienen simbólicamente a matar. Como Dios le mostró a Nehuay en la visión de Zarandeo, a hacer parte de su habitación a los que no entran por la puerta estrecha. Y a los otros, dijo oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. Matar no es matar físicamente, sino hágalos parte de su sinagoga. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Háganlos parte de su sinagoga. Porque no recibieron sello de Dios, porque rechazaron el llamado de Jesús. Porque mientras se dice hoy, Jesús está paseando en medio de nuestra iglesia. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y por eso, este es un tiempo muy delicado para todos los adventistas, especialmente para ¿quién? Para los varones ancianos, para nuestros pastores, porque ellos son los primeros que son probados. Y tienen que tomar una decisión clara. Y tienen que ver y no tienen que negarse a ver. Tienen que abrir los ojos. Y tienen que escuchar el llamado de Dios. A pesar de eso, justamente lo que está pasando en medio del pueblo de Dios, por amor, mientras pasa por en medio de Jerusalén, la iglesia remanente, Jesús aún sigue llamando aquí a su pueblo para hacerlo columna del templo de Dios, porque aún se dice hoy, como leemos en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, yo los estoy llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, lo haré parte del templo de Dios y cenaré con él y él conmigo. Si alguno de los que están en el atrio oye mi voz y abre la puerta, va a entrar al templo de Jehová
y lo voy a hacer columna del templo de Dios, como él dice, al que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y como dice Elena, notemos con cuidado este punto. Aquellos que reciben la marca pura de la verdad, que el Espíritu Santo estampó en ellos, son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen en la iglesia. ¿A dónde se estaría adorando el sol? En la iglesia adventista. ¿A dónde se cometerían todas las abominaciones que Dios anunció en Ezequiel 8? En la iglesia adventista. No solamente en Babilonia, se estarían cometiendo también en la iglesia adventista. Especialmente en la hora final de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144.000, que permanecerán sin mancha ante el trono de Dios, sentirán más profundamente los errores del pueblo elegido de Dios. Para poder entrar al reino de Dios y ser hechos columnas del templo de Dios y parte de la Nueva Jerusalén, el pueblo adventista debería ser despertado de su sueño por el clamor de medianoche. Debería oír el mensaje de Elías, el mensaje de los 3 ángeles, debería arreglar sus lámparas y llegar a ver cuál es la puerta estrecha y cuál es el camino angosto que lleva a la vida. Eso es lo que Dios le mostró a Nehuay en su primera visión, que ocurriría en el tiempo de la última generación del pueblo adventista, la generación que sería aprobada y sellada antes del comienzo del tiempo angustia, cuando vería la diferencia entre las 2 puertas y los 2 caminos, y tendría que decidir, tomar una decisión consciente, por qué puerta va a entrar y qué camino va a recorrer. Y lo triste es, como Jesús anunció, que la mayoría, muchos entrarían por la puerta ancha y pocos por la puerta estrecha, pero seguro que habría por lo menos 144.000 que entrarían por la puerta estrecha. Y aquí está el camino santuario. Entonces el pueblo adventista tiene que ver ese camino, que está a sus espaldas, porque está postrado hacia el oriente, adorando al sol, junto con la bestia y el falso profeta y los lobos vestidos de ovejas, porque está adorando al Dios común. Y tiene que ver el camino, que está a sus espaldas, y cuál es la puerta. Y tiene que entrar por esa puerta, para ser hecho columna en el templo de Dios. Y esta es la primera visión de Nehuay, la promesa que Dios le hizo. Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. ¿Y cómo está simbolizada la santa ciudad acá en el templo? Aquí, esta es la Nueva Jerusalén, la mesa de los panes de proposición. Y el camino angosto empieza en la puerta estrecha. Y el pueblo de Dios tiene que recorrerlo hasta llegar al final del camino. Y como pan sin levadura ser puesto en la mesa de los panes de la proposición de Dios. Porque estos son los hijos de la mujer vestida de sol. Al final va a ser dado a luz por la mujer vestida de sol, que da luz a los vencedores. Por eso dice Elena, Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad, así como la rica recompensa que se dará a quienes aguardan a su Señor cuando regrese el festín de bodas. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto, trazado muy por encima del mundo. ¿Está en el mundo? No. ¿Está en el atrio? No. Está trazado muy por encima del mundo, como Dios dijo, porque mis caminos son mucho más altos que vuestros caminos. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche, el que despertó a las vírgenes dormidas. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Delante de ellos iba Jesús, guiándolos hacia la ciudad. Y si no apartaban los ojos de él, porque tenían sus ojos puestos en Jesús, iban seguros. Y esa es la promesa. Eso tiene que pasar con el pueblo adventista. Y pasaría en la última generación. El pueblo adventista necesita ser despertado y recibir el verdadero alimento y a tiempo, mientras se dice hoy. Porque además de poner delante nuestro a la puerta ancha, la comida, la bebida de los borrachos, como podemos ver claramente en nuestra lección, el lugar de la verdadera promesa por la que podemos entrar hoy en el templo de Dios, se pone delante nuestro una falsa promesa futurista también. Que Jesús ascendió, esta lección nos dice que Jesús ascendió como precursor, como nosotros ascenderemos en el futuro.
Entonces, ¿cómo es algo? Es la promesa que se cumple la segunda venida. ¿Para qué? Justamente el objetivo de Satanás es que quedemos en el atrio hasta el tiempo en que Jesús venga, y como somos árboles malos, sin fruto bueno, quedemos para siempre en el reino de Él, en el reino de la muerte. Y esa es la verdad, eso es lo que está pasando con nosotros. Esa es la obra de los lobos vestidos de ovejas. ¿Qué leemos, por ejemplo, en la lección del jueves 10 de febrero? En segundo lugar, dice, Dios nos ha garantizado sus promesas mediante el acto de sentar a Jesús a su diestra. La ascensión de Jesús, fíjense, toma en cuenta la ascensión de Jesús y lo reafirma, lo repite. Tiene el propósito de corroborar la promesa hecha a los creyentes, porque Jesús ascendió como un precursor por nosotros. Entonces, ¿fue precursor en qué? En la ascensión. ¿Y cuándo ascenderemos nosotros? A la segunda venida. Pero eso no es lo que dice la Biblia. No es lo que dice ni siquiera la NBI, que es una abominación. Así, la ascensión nos revela la certeza de la salvación de Dios para nosotros. Dios llevó a Jesús a la gloria a través del sufrimiento por la muerte por todos, para que pudiera llevar muchos hijos a la gloria. La presencia de Jesús ante el Padre es el ancla del alma. Hebreos 6 y 9. Y no dice eso Hebreos, ¿no? Que se ha sujetado al trono de Dios. Y bueno, esto es triste, pero en vez de la hermosura del Evangelio que predica el autor de Hebreos, se presenta la doctrina jesuita del futurismo. O sea que recién en la segunda venida vamos a ascender. ¿Por qué? Porque recién en la segunda venida nuestra naturaleza también va a ser cambiada. Y todas las doctrinas que creó Jezabel tienen ese objetivo, engañar al pueblo de Dios. Y esas las vamos a repasar la semana que viene para mostrar claramente cuál es el objetivo de ellas. Y vamos a ver tristemente lo que presenta nuestra lección. Ahora, ¿cuál es el objetivo de los lobos? Como dijimos, mantenernos en el atrio, adorando al sol, siendo esclavos del reino de la muerte, árboles malos que tienen frutos malos, hasta que haya finalizado el tiempo de nuestra visitación, el tiempo en el que se dice, si oyereis hoy su voz. No en el futuro, si oyereis hoy su voz, porque la puerta está abierta. Ahora, vamos a analizar un poco más la adoración de los gentiles que están en el atrio, porque los que están en el atrio son los gentiles. Y ahí está el pueblo adventista. ¿Adoran lo mismo que los gentiles? Jezabel, la religión pagana de la bestia romana, es la mujer que se disfrazó de iglesia universal o católica del Imperio Romano y empezó a adorar a las imágenes cristianas de sus dioses, las imágenes de la bandera negra de los paganos, a las que Balaam había disfrazado de cristianas en su doctrina. La doctrina que define a la abominación desoladora que es la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición. Entonces, para engañar al pueblo de Dios, empezó a adorar a sus dioses en el atrio del templo, ¿no? Simulando ser cristiana, buscando ocultar la puerta y el camino que llevaban a la presencia de Dios, a la presencia de Jehová, cosa que logró cuando echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. ¿Y a quién empezó a adorar el atrio? A la falsa roca que son dioses. Ahí apareció la falsa roca y le empezó a llamar Jehová, como Aarón hizo justamente en el Sinaí. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Esto es lo que se le muestra al polantista después de que se lo manda a profetizar de nuevo. Símbolo del tiempo del juicio investigador. Pero el patio está fuera del templo. Déjalo aparte y no lo midas. O sea, ¿a quién se mide? A los que entraron a la casa de Dios. Pero el patio, no. A los que están en el atrio, los gentiles, no. ¿Por qué ha sido entregado a los gentiles? ¿Quiénes estarían ahí? Los gentiles. Y habría una separación entre los gentiles que estarían en el atrio y el pueblo de Dios que habría entrado por la puerta estrecha al templo de Dios. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, o sea, por los 1200 años que fue perseguida la iglesia, fue perseguida por los gentiles, por el dragón y por su mujer. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. ¿En manos de quién? Del pueblo de la iglesia primitiva, el pueblo conocía a su Dios. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará.
Y esto es lo que les anunció. Y esto pasó. Y la bestia mató a los 2 testigos. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma, Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde murió Jesús? En el atrio, fuera del templo, en la plaza de la gran ciudad que se llama Sodoma, Egipto, en el reino del dragón. Y ahí estarían los cadáveres de los 2 testigos. ¿Y a dónde encontró Lutero los cadáveres de los 2 testigos? Los encontró encadenados en medio de los gentiles, en el atrio, en medio de la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, porque esta es la mujer que está en el atrio adorando a sus dioses, adorando al sol, postrándose hacia el oriente. Y sus siervos nos están haciendo hacer lo mismo a nosotros. Entonces, ese es el atrio, donde los gentiles adoran a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, postrándose hacia el oriente. ¿Qué sería medido en el juicio investigador? En el juicio de los santos del Altísimo serían medidos, ¿qué cosas? El templo de Dios. Este es el templo de Dios, el tabernáculo. El tabernáculo donde son trasladados nuestros pecados, cuando son perdonados por Dios. Símbolo de Dios, de su casa, que estaría cargando todos los pecados perdonados a sus hijos durante el continuo, por los que Él tiene que pagar en el juicio, para que el santuario pueda ser purificado. O sea, se mide lo que Dios tiene que pagar. ¿Qué más se mide? A los que hubieran entrado y lo estuvieran adorando en su templo, en su casa. Los que lavaron su ropa en la sangre del Cordero y entraron en su casa a tiempo y permanecen en ella. Y además se mide el altar, símbolo de la ofrenda ofrecida por Dios para pagar las deudas del pecado de sus hijos. La sangre del Cordero de Dios, que es la justicia de Dios y es nuestra justicia. Y al final de ese juicio se tiene que declarar si Dios es justo o no es justo. Si la sangre del Cordero alcanza para pagar por el pecado de todos los que fueron redimidos. Y el santuario puede ser purificado y Dios puede ser declarado justo. Pero los que permanecieran en el atrio adorando a Baal, junto a los gentiles, junto a la bestia y el falso profeta, no serían medidos. Sus nombres no serían confesados por Jesús en el juicio, como siendo parte de la iglesia triunfante de la esposa del Cordero, y serían borrados del libro de la vida. Por eso esto es muy delicado, porque si no entramos por la puerta estrecha y nos quedamos en el atrio, adorando al sol, vamos a entrar por la puerta ancha, y no va a quedar ninguno que no sea hecho parte de la sinagoga de Satanás. Como dice Jesús, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y entonces, si estamos en el atrio y estamos adorando al sol, ¿cómo sabemos cuál es la forma en que lo estamos adorando? Y tenemos que ver cómo lo están adorando la bestia y el falso profeta. ¿Cómo estaría adorando a Baal, al sol, la bestia y el falso profeta y los que estuvieran en el atrio? Cuando en nuestros días empezara a desplegarse el rollo y empezaran a brotar las hojas de la higuera, cuando empezáramos a ver los preparativos del ejército del dragón para la batalla, veríamos los hechos que nos mostrarían el significado y el perfecto cumplimiento del anuncio de la palabra profética más segura que alumbra el lugar oscuro. Y esos hechos no se pueden negar, son muy claros. Cuando esa lámpara se enciende, no se puede ocultar esa luz. Y frente a esta luz, seríamos probados. Uno de estos anuncios es la unión en puntos comunes de doctrina entre la bestia y el falso profeta, para hacer sanar la herida de muerte de la bestia y empezar a adorar juntos al dragón, hecho concretado el 14 de febrero del año 2010. Evento que es el antitipo de la unión en puntos comunes de doctrina entre el sumo pontífice de Jezabel y los obispos apóstatas que hicieron la obra de Balaam. O sea, como los apóstatas se unieron a Constantino, el falso profeta se uniría a ¿quién? A Roma. Y esa unión fue concretada en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Ahí están los puntos comunes de doctrina entre paganos y cristianos. Y como dice Elena, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía. O sea, si vemos lo que pasó, vamos a entender lo que está pasando, para estudiar las operaciones de la providencia, los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia.
¿Por qué? Porque el camino que seguiría el falso profeta sería el mismo que siguieron los apóstatas de la iglesia primitiva. La luz que tenemos, dice ella, acerca del mensaje del tercer ángel, es la luz verdadera. La marca de la bestia es exactamente lo que se ha proclamado que es. Pero dice, todavía no se comprende todo lo relacionado con este asunto. O sea, no comprendemos todo lo relacionado con el mensaje del tercer ángel. Y no se comprenderá plenamente hasta que se despliegue el rollo. Ahora, ¿pero qué pasaría cuando se cumpliera la profecía? Lo comprenderíamos plenamente y por eso podríamos predicar plenamente el mensaje de los tres ángeles y podríamos predicar plenamente el sábado, el Evangelio del Reino de Dios. Pero se llevará a cabo una obra de gran solemnidad en este mundo. ¿Y qué pasaría? Dice ella, no podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría, porque es la iglesia que le va la bandera negra a los paganos y es idólatra, adora a los ídolos paganos, ¿no? Y esta es la religión, o sea, la adoración de los ídolos de Roma, que los protestantes están empezando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. O sea, adorarían lo mismo. ¿Quién cambiaría? ¿Roma o los protestantes? Y la unión en puntos comunes de doctrina nos mostraría claramente cuál es la imagen cristiana del dragón, el ídolo al que adorarían juntos la bestia y el falso profeta, al que Jesús llama la imagen de la bestia. Y el ídolo resultó ser el mismo ídolo que unió a paganos y cristianos apóstatas en la misma adoración, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, la abominación que unió a Constantino con los apóstatas. ¿A quién estaría adorando? Al Dios de fortaleza, al Dios de Roma, disfrazado de cristiano. Ahora, y eso se concretó el 14 de febrero del 2010, hace 12 años, en el Día de los Enamorados. ¿Y faltan cuántos días? 3 para ese año. ¿No? Se cumplan 12 años desde la unión en puntos comunes de doctrina. Durante 3 días se celebró en el Vaticano un encuentro ecuménico internacional con el título Cosechando los frutos. ¿De qué? Del movimiento ecuménico, ¿no? Y ahí el cardenal Casper realizó unas sorprendentes declaraciones. ¿Cuáles? Señaló en referencia al encuentro que los participantes habían afirmado su fundamento común. Este es el fundamento donde el que construimos nuestras casas, el fundamento común. ¿En cuál es el fundamento? En Jesucristo y en la Santísima Trinidad, tal como se expresa en nuestro credo común y en la doctrina de los primeros concilios ecuménicos. O sea, ¿qué adoptaron? Adoptaron la doctrina definida por Jezabel en sus concilios ecuménicos y empezaron a adorar a la abominación desoladora, a la abominación que impuso por la fuerza, cuya adoración impuso por la fuerza en el edicto de Tesalónica el 380. Y esta es la imagen del Dios de la fortaleza. Y esto es claro. ¿Cómo adoran al dragón? Roma y el falso profeta. Adorando al Dios de la Trinidad y al Jesús definido en la Trinidad. Y esa es la imagen de Satanás, y no hay duda. Ahora, y todo el que adora a la Trinidad y al Jesús definido en la Trinidad, adora lo mismo que adora la bestia romana y el falso profeta, adora al dragón. Y este es el fundamento común. Y propuso transformarlo en un ecumenismo básico que identifique, refuerce y profundice en el fundamento común. Indicó también que el Vaticano tiene que esforzarse por explicar mejor a otras confesiones la postura católica de que la Iglesia católica es la Iglesia de Cristo. Pero Jesús dice que es la sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque llaman Cristo a Satanás. Porque el Jesús de la Trinidad es Satanás. Esa es la imagen de Satanás. Y que la Iglesia católica es la verdadera Iglesia. Ahora, por supuesto, el falso profeta la reconoció como la verdadera Iglesia y la empezó a adorar. Y por eso se sujetó a su autoridad para definir doctrina. Y en este contexto, el cardenal Casper propuso una idea arriesgada y totalmente novedosa, la idea de un catecismo ecuménico, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dice el edicto de Tesalónica, el que adora a Trinidad es cristiano católico. Entonces, ¿qué va a enseñar el falso profeta? El catecismo ecuménico, porque enseña a adorar al Dios de Roma. Ahora, ¿qué están enseñando los lobos en la iglesia adventista? También lo mismo. ¿Qué se enseña a adorar en las 28 creencias fundamentales, en lo que llamamos la fe de Jesús? El catecismo, porque hacemos adorar al Dios de la Trinidad como Roma. Y convertimos ¿a qué? A las personas en cristianos católicos.
Y este es el fruto de los 40 años de diálogo ecuménico. Entonces, si están adorando al dragón, ¿cómo vamos a adorar al dragón? Si adoramos lo mismo, adoramos al dragón. A reconocer a la mujer Isabel, la Iglesia Universal o Católica Roma, como la verdadera Iglesia de Cristo, dejando de lado la Biblia y los principios de la Reforma y someterse a su autoridad para definir doctrina, el falso profeta hizo sanar la herida de muerte que la espada de 2 filos le había hecho a la bestia religiosa, porque los miembros de la Iglesia Reforma la habían identificado como la Babilonia de Apocalipsis, no como la Iglesia de Cristo. Y empezó a adorarla y a adorar con ella a su Dios, el dragón, adorando a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, ¿no? Como leemos en Apocalipsis 13, 3 y 4. Vieron a sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón. ¿A quién adoraron? Al dragón, que había dado autoridad a la bestia, llamándolo como Cristo, porque el que dio su trono, su poder y su autoridad fue el dragón. Y ahora los protestantes dicen que se le dio Cristo, porque están llamando con Roma Cristo a Satanás. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y el falso profeta adoptó, como Dios le había mostrado a Elena White, la religión de la bestia. Y es idólatra ahora. Y está adorando al dios de la bestia romana, el dios cuya adoración impuso estando sentada en el sexto monte, el dios que es el antitipo de las piernas de hierro de la gran imagen de Baal. Por eso, el falso profeta ya está preparado para sentarse en el séptimo monte y formar la nueva bestia que subirá de la tierra. La bestia que a su vez será una imagen de la bestia romana e impondrá la adoración de la misma imagen del dragón. Porque todas las bestias se forman igual. Hay un monte, un poder político, donde se sienta una ramera y empieza a adorar al dios de Egipto, al dios de Babilonia, al dios de Roma, al que ahora es el dios del falso profeta. Porque el falso profeta adoptó la religión de Roma, adoró al mismo Dios, a las piernas de hierro de la gran imagen de Baal. Y como dice Elena, cuando se forma una bestia, se usa la fuerza. La fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Al comienzo ensaya la atracción, como lo hizo el rey de Babilonia, con el poder de atracción de la música y del espectáculo. Si estas atracciones inventadas por hombres inspirados por Satanás no lograban lograr que esos hombres adoraran la imagen, porque eso es lo que buscan todas las bestias, que se adore a una parte de la gran imagen de Baal para que esa persona adore al dragón. Entonces, si no lograban lograr que esos hombres adoraran la imagen, o sea, la imagen de Baal, el dios de Babilonia, las hambrientas llamas del horno encendido estaban listas para consumirlos. Lo mismo sucederá ahora. O sea, ¿qué va a pasar cuando se promulgue la ley dominical activa? Se nos va a obligar a adorar una imagen de Satanás. Y en el evento de los últimos días, página 151, leemos. Las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, fíjense, porque ahora se unieron a los que los asesinaban, debido a las cuales la religión de Jesús fue casi aniquilada, serán más que imitadas cuando se unan el protestantismo y el papado. Lo que hicieron los apóstatas que se volvieron a unir a la gran ramera, lo harían los protestantes, la iglesia protestante caída, que ya se habían hecho habitación de demonios, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, o sea, una imagen de la bestia romana y una imagen de la bestia babilónica, porque van a ser la misma obra. El poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Porque los protestantes van a hacer lo mismo que Nabucodonosor y lo mismo que Jezabel. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, lo que ya ocurrió, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. ¿Qué dogmas? Los dogmas comunes con Roma. La adoración de su ídolo. Van a hacer lo mismo que hizo Roma en el edicto de Tesalónica. La ley dominical activa es la que obliga a adorar al sol, al dios del domingo. Y aunque aún no se ha formado la bestia que sube la tierra y no podrá ser formada hasta que el pueblo de Dios ha sido sellado en su frente,
y Dios empieza a soltar los cuatro vientos, podemos ver que ya se ha formado la imagen religiosa del dragón, el ídolo común, al que la bestia y el falso profeta adoran y llaman Dios y Cristo. Y es el ídolo que llevó a conocer las profundidades de Satanás a los apóstatas de la iglesia primitiva, el ídolo definido en la doctrina de Jezabel. Esta es la imagen que sería formada antes que terminara el tiempo de gracia para el pueblo antista, porque al verla serían abiertos nuestros ojos, seríamos probados y sería definido nuestro destino eterno. Porque si la adoramos conscientemente, ¿qué va a pasar? Vamos a ser hechos parte de la sinagoga de Satanás. El Señor, dice Elena, Evento de los Últimos Días, página 231, me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante el cual se decidirá su destino eterno. Entonces, antes de la terminación del tiempo de gracia para el pueblo antista, tenía que estar formada esta imagen, como Dios le mostró a Daniel, porque no solamente la unidad en puntos comunes, sino después tenía que ser unidas todas las partes de la gran imagen, puesta en pie, y tendría que estar siendo adorada por todas las rameras. Y entonces Dios cortaría la piedra. Ahí llegaría el tiempo de prueba y sellamiento al pueblo adventista. Y por eso ella dice, porque Dios se lo mostró, que lo que pasó en el tiempo de la apostasía se repetiría. No hay tiempo que perder, nos esperan tiempos angustiosos. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Pronto ocurrirán las escenas de angustia que se describen en las profecías. La profecía del capítulo 11 casi se ha cumplido por completo. Y tiene que cumplirse ¿cuánto? Antes que empiece el tiempo de angustia. Mucha de la historia que ha ocurrido se repetirá. Y fíjense, en el cumplimiento de los cinco últimos versículos de Daniel, Daniel 11, 40 al 45, mucha de la historia que ocurrió se repetirá. ¿Qué parte? La que ocurrió en el tiempo de la apostasía, antes de que fuera establecido el edicto de Tesalónica. En el versículo 30 se habla de un poder que se contristará, regresará y se enojará contra el pacto santo, y lo hará. Eso ocurrió en el 303 y 313, los 10 años de persecución de Esmirna. Incluso volverá, pues, según su voluntad, y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Y se entendería con los apóstatas. Ahora, y esto es un tema muy delicado. Ahora vamos a ver por qué. Dice, escenas similares a las que se describen estas palabras se repetirán. Todos deben leer y entender las profecías de este libro, porque ahora estamos entrando en el tiempo angustia de Daniel 12, 1 al 4 citado. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Las iglesias protestantes apostatarían este tiempo? No, ya cayeron. En 1844, Roma hace mucho más. ¿Ya se unieron? Sí. Ahora, ¿quiénes abandonarían el Santo Pacto? Tendría que ser parte de la iglesia remanente, la iglesia que estaba reparando la brecha, la iglesia adventista del séptimo día. Y como ella lo anunció, está pasando. Como dice el conflicto de los siglos, página 666. Hombres de talento y elocuencia, que alguna vez creyeron el mensaje del tercer ángel, abandonarían su fe el mensaje del tercer ángel y se uniría ¿a quién? A la bestia y el falso profeta. Y serían hechos partícipes de su espíritu. O sea, la unión entre los apóstatas de la iglesia primitiva y Jezabel es un símbolo que pasaría con los apóstatas de la iglesia adventista que se unirían ¿a quién? A la bestia y el falso profeta. Son los que estarían comiendo y bebiendo con los borrachos. Y eso es triste, pero está ocurriendo delante de nuestros ojos. Por eso hay que hacer sonar la trompeta en Sion, en medio de la iglesia adventista, porque aún se dice hoy. Este anuncio se está cumpliendo delante de nuestros ojos. La bestia y el falso profeta se unieron para adorar a la misma imagen de Satanás a la que adoraron los apóstoles de la iglesia primitiva y para preparar el camino a la venida de Satanás, simulando la segunda venida de Jesús. ¿Y tiene algo que ver con esto el pueblo adventista? Fíjense en las imágenes nomás. A la izquierda está la abominación desoladora, como le fue revelada a Constantino. A la derecha, la que Roma introdujo en medio de la iglesia cristiana. Y al medio, lo que aparece en nuestro folleto. La misma imagen
siendo adorada por todos los hombres. Y supuestamente el pueblo adventista es el que le preparó el camino a esta imagen, porque ese es el Jesús de la Trinidad. Y como dice Elena, esto tenemos que tocarlo, hay que tocar trompeta en Sión, hay que predicar el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de Elías. ¿Por qué? Porque es el anticristo. Como Dios le mostró a Nehuay, cuando termine el fuerte pregón, va a venir la abominación asoladora. En esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero. Y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. ¿Y cuál es el anticristo? El Jesús común a la bestia falso profeta, el Jesús de la Trinidad, el Jesús al que está adorando el pueblo adventista. Por eso está adorando al sol, en el atrio, postrándose hacia el oriente, junto a los gentiles, y dándole espaldas al templo de Jehová. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración, pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás vestido como ángel de luz. Los hombres serán engañados y le exaltarán al lugar de Dios y lo edificarán, pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás. ¿Y qué quieren los lobos? Que nos unamos a estas mujeres para exaltar a Satanás. Y se pronunciará sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Ahora, lo triste es que en esta confederación van a estar los adventistas nominales, como Dios le mostró a Nehuay, los adventistas que hayan entrado por la puerta ancha. Y Apocalipsis 16 dice lo siguiente: oí una gran voz del cielo que decía desde el templo a los 7 ángeles. ¿Y dónde estaban los 7 ángeles? En el atrio. Y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó sus copas sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. ¿Dónde? No en el templo de Dios, en el atrio, donde está el pueblo adventista ahora. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y dentro del falso profeta están los adventistas que entren por la puerta ancha, los que le van a decir a Jesús: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús les va a decir: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y por eso, como esta profecía fue dada por amor, por el que dio su vida para redimirnos, y él dice que no agreguemos ni quitemos nada, tenemos que predicarla como él la anunció. ¿Por qué la misma imagen del dragón está siendo adorada en medio del pueblo adventista? ¿Por qué está en nuestras creencias fundamentales? Y hay una única respuesta: porque Babilonia ya le ha dado de beber del vino del furor de su fornicación a todas las naciones. Y la única nación que faltaba era el pueblo de la iglesia remanente, la única nación que no la había olvidado, enviando a los siervos de Jezabel, los profetas de Baal, los lobos, tíos de ovejas, para que hicieran esa obra. Apocalipsis 14:8. Por lo tanto, es verdad presente. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Y aquí está el vino del furor de la fornicación de Babilonia en las creencias fundamentales de la iglesia adventista. La Trinidad. ¿Está Jehová? No, está la Trinidad. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas eternas. O sea, 3 personas que son Dios, 3 dioses. Y esto es politeísmo. Y acá en las imágenes de Roma podemos verlo, porque está el Dios que es el Sol, es Baal, y el que adora a la Trinidad adora a Baal, y están las 3 hipóstasis del Sol, porque el Sol es la esencia, la sustancia de las 3 personas de la Trinidad. Y el que adora cualquiera de estas adora al Sol, adora al dragón, al príncipe de este mundo. Y por supuesto, si lo hace conscientemente, va a llegar a conocer las profundidades de Satanás. Y cuando se habla del Hijo, Dios, el Hijo Eterno, se encarnó como Jesucristo. Por medio de él se crearon todas las cosas. O sea, este Dios Hijo es el del Nicea, el agente creador del Dios Padre.
que es otra persona que es divina, ¿no? Que es eternamente Dios. Y hay dos personas que son Dios, y esto es politeísmo, porque si hay dos, como creen los arrianos, o tres, como creen los trinitarios, es la misma cosa, es el mismo politeísmo pagano. Ninguno de ellos es Jehová, porque con Jehová no hay dioses, y Jehová no conoce a ninguno, ¿no? Esta es la abominación asoladora que habló el profeta Daniel, es el vino de Babilonia que está en medio del pueblo adventista. Esto hace que el mensaje del segundo ángel ya sea verdad presente y que sea necesario predicar el mensaje de Elías al pueblo adventista. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Porque no son la misma cosa. El Dios de la Trinidad no es Jehová, es otra cosa. ¿Cambió Jehová desde el tiempo de Elías? No, Jehová no cambia. Pero los apóstatas disfrazaron a Baal de cristiano. ¿Qué forma adopta Baal en nuestro tiempo? La forma de Dios, la Trinidad. La falsa roca que son dioses, que estaría en medio del pueblo de Dios. La arena, como la llamó Jesús. Y Dios lo sabía, por supuesto que sí, lo anunció en el Cántico Moisés. ¿Y qué dijo? Deuteronomio 32, 31 al 39. Porque la roca de ellos, hablando del tiempo del fin, del pueblo que no es pueblo, de la nación insensata que somos nosotros, dice, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. ¿Quién es la vid? Jesús. Ahora, el Jesús, que es parte de la roca, que son dioses, es la vid de Sodoma, de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, es el Jesús de Roma, y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno, serpientes es su vino, ¿no? Porque son doctrinas de demonios, doctrinas de serpientes, y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado mis tesoros? ¿Lo sabía Jehová? Por supuesto que sí. Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo. ¿De quién está hablando? De su pueblo, no de Babilonia. Está hablando de lo que ocurriría cuando, como lo dijo por medio de Ezequiel, su pueblo estuviera adorando al sol, a la falsa roca que son dioses. Y una de estas partes de estos dioses sería la vid de Sodoma, el Jesús de Roma. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de su siervo se arrepentirá. Cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, que todos estamos en la condición de la Odisea, y dirá, como Elías, ¿dónde están sus dioses? Porque tendríamos dioses. ¿Y qué hay en el Dios de la Trinidad? Tres personas que son Dios, tres dioses. ¿Dónde están sus dioses? La roca. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, mareado con el vino de Babilonia, cree que la Trinidad y Jehová es la misma cosa. ¿Dónde están sus dioses? La roca falsa en la que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ahora, ¿quién tiene que defender al pueblo adventista si adora la falsa roca? La falsa roca, los dioses de la falsa roca. Y por eso Jehová nos dice, abran los ojos, despiértense, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo no soy parte de una Trinidad, ni conmigo hay otro Dios. Yo soy una persona singular. Por eso es el monoteísmo. Cuando hay más de una persona que es Dios, es politeísmo. ¿Y qué sigue diciendo? Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. O sea, vuélvanse a mí, conviértanse a mí. Como dice en Isaías, hablando en nuestro tiempo. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. Ciertamente, el pueblo morará en Sión, Jerusalén, aunque estuviera el atrio. Ese pueblo sería llevado a Sión, como dice Isaías 52. Y Dios reinaría en su pueblo. ¿Pero en quiénes? En los que oyeran su voz. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti.
Al oír la voz de tu clamor te responderá. Está esperando que clamemos a Él. Clama a mí, yo te responderé. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. O sea, cuando empiece el clamor de medianoche, no va a terminar. Y uno a uno va a haber más siervos fieles que empiecen a darle alimento a sus hermanos. Entonces, qué hermosa promesa. Tus oídos oirán a tus espaldas, palabra que diga. ¿Por qué? Porque ese pueblo estaría postrado hacia el oriente, adorando al sol, y alguien encontró ese camino, empezó a recorrerlo y desde atrás lo llama y le dice, este es el camino, andad por él, vuélvanse, entren por la puerta estrecha y recorran este camino, este es el camino, anden por este camino, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Y eso es lo que se escucha en el clamor de medianoche, este es el camino, andad por él, este es el verdadero Jesús. Este es el camino angosto que lleva a la vida. Entonces, como Dios lo anunció, profanarás la cubierta de tus esculturas, de tus ídolos que estabas adorando, y la vestidura de tus imágenes, porque estabas adorando ídolos, las imágenes que creó Balaam en la doctrina de Jezabel. Las apartarás como trapo asqueroso, sal fuera, les dirás. ¿A quién? A los dioses de la falsa roca, sal fuera, les dirás, fuera de acá. Entonces, dará el Señor lluvia a tu sementera. Cuando siembres la tierra, cuando la semilla verdadera sea sembrada, Dios te va a dar lluvia y dará pan del fruto de la tierra. Esa es la hermosa promesa de Dios. Pero tenemos que deshacernos de los ídolos. Sal fuera, tenemos que decirles. Y tenemos que volvernos a Jehová. Y entonces, Dios va a dar la lluvia temprana. Y esa semilla va a germinar en nuestro corazón. Vamos a ser hechos parte del templo de Dios y cuando lleguemos al final del camino, ya seremos columnas en el templo de Dios. Este es el tiempo en el cual Dios le mostró a Joel que si no queremos recibir la marca de la bestia cuando se promulgue el decreto, si no queremos ser parte de los impíos que actuarán impíamente en el tiempo de angustia, deberíamos desaprender muchas cosas. O sea, todo lo que viene a la mesa de los borrachos y volver a aprender otras. Todo lo que venga a la palabra de Dios. Deberíamos tomar la decisión de no honrar a la institución creada por la bestia y deberíamos avanzar rápidamente, porque el tiempo es corto. Dijo el ángel, negaos a vosotros mismos, debéis avanzar con rapidez. O sea, cuando escuchemos este es el camino, tenemos que avanzar con rapidez. Algunos de nosotros hemos tenido tiempo para llegar a la verdad, para avanzar paso a paso, ¿no? A la verdad que ellos conocían, que no era toda la verdad. Y cada paso que hemos dado nos ha fortalecido para tomar el siguiente. Pero ahora el tiempo está casi agotado, ¿no? Dios le mostró la última generación. Y lo que hemos tardado años en aprender, ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses. O sea, tenemos pocos meses para deshacernos de todos los errores y afianzarnos a la verdad. Tendrán también que desaprender muchas cosas y volver a aprender otras. Los que no quieran recibir la marca de la bestia y su imagen cuando se promulgue el decreto, deben tener ahora decisión para decidir. No, no queremos honrar la institución creada por la bestia. O sea, cuando viéramos cuál es la imagen de la bestia, y seríamos probados, no podemos adorarla. Tenemos que decirle, sal fuera, y clamar a Jehová. Solo dejando atrás el atrio y a todas las abominaciones que se cometen en la iglesia, a nuestros ídolos, y entrando por la puerta estrecha en el lugar del santuario de Dios, podremos llegar a ser vencedores. Podremos llegar a reflejar plenamente la imagen de Jesús y ser confesados por Jesús en las bodas. Como dice Elena, Primeros Escritos, página 71, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. ¿Y cómo se logra eso? Recorriendo todo el camino angosto y llegando al final del camino. Esto es lo que en la cita que aparece en la lección del viernes, Elena de White indica que ocurrió con Juan. Voy a leer el último párrafo. La belleza de la santidad que lo había transformado brillaba en su rostro, con resplandor semejante al de Cristo. En su adoración y su amor, contemplaba al Salvador hasta que la semejanza a Cristo y el compañerismo con él llegaron a ser su único deseo.
O sea, esto es lo que tiene el deseo del que tiene hambre y sed de justicia, que quiere ser semejante a Jesús. Y en su carácter se reflejó el carácter de su maestro. Juan llegó a reflejar el carácter de Jesús. ¿Por qué? Porque lo siguió en el camino angosto, entró por la puerta estrecha y recorrió el camino angosto que lleva a la vida. Y eso es lo que tiene que pasar con nosotros. Y debemos buscar entrar en el lugar santuario de Dios y ser hechos participantes de Cristo hoy, ahora, porque cuando Jesús venga a buscarnos como ladrón en la noche, para ir con él a la batalla de Armagedón, a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, va a dejar de llamar